Están gozosos porque saben que no predico mucho tiempo. Vamos a la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 6, por favor, mis hermanos. 2 de Samuel capítulo 6. Una bendición poder estar aquí con ustedes, mis hermanos. Hermano Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Pastor, muchísimas gracias por la invitación. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Yo, si no me equivoco, esta fue la primera iglesia donde me dieron el privilegio como invitado a predicar hace mucho tiempo, hace unos creo que 20 años fácil. Entonces verdaderamente me siento en casa, mis hermanos. Según en Samuel capítulo 6 verso 1 dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Oramos. Amado Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, por favor, añades bendición a tu palabra. Que sea, Dios mío, la palabra que nos dé fruto en abundancia, al 30, al 60, al 100. Mas sin embargo, todo aquel que escucha en esta noche sea al 100% para tu gloria. Que salgamos aquí, Señor amado, sabiendo que somos tuyos, Señor amado, y que somos una parte íntegra de tu obra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 1 al 2. Esto habla acerca del retorno del tabernáculo de David, perdón, del Señor. El tabernáculo del Señor. Y dice de que ese tabernáculo se llegó a caer en las manos de los filisteos. Posiblemente ustedes saben ese canto que dice que se hincó el dios de Dagón ante el tabernáculo y que le cortaban las dos manos. Es una alabanza que en este momento no me acuerdo exactamente cómo va, pero hay una alabanza que habla de esa situación. Desde ese momento que los filisteos tomaron el control del tabernáculo del Señor, fueron 100 años hasta el tiempo donde David dijo: es tiempo que el tabernáculo regrese a Israel. 100 años. ¿Qué representaba el tabernáculo del Señor? Vamos a ver eso. El tabernáculo tenía 3 cosas dentro de ella. Y yo sé que ustedes ya saben, porque ustedes son hombres y mujeres que estudian la palabra del Señor. Pero por si acaso nos están viendo en el internet, ellos no van a saber. Hay 3 cosas que había dentro de ese tabernáculo. La primera cosa que estaba dentro del tabernáculo eran las tabletas de los 10 mandamientos, o sea, las tabletas que contenían los 10 mandamientos. Esto representaba el pacto de Dios entre Dios y los israelitas. La segunda cosa que estaba dentro del tabernáculo era el maná. El maná literalmente significa ¿qué es esto? Porque descendió desde los cielos y los israelitas vieron ese pan y decían: ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. Y la tercera cosa que estaba dentro del tabernáculo, ustedes saben, era la vara de Aarón, correcto, no de Moisés. El canto dice la vara de Moisés, creo, si no me equivoco, pero era la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque se levantaron unos hombres que dijeron: ¿por qué le tenemos que hacer caso a Aarón? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a Moisés? Nosotros también tenemos a Dios, nosotros también podemos escuchar de parte de Dios. Y lo interesante es de que dijeron eso y después Moisés respondió a través o de parte de Dios. Si supuestamente ellos no eran los que también podían escuchar de parte de Dios, ¿por qué no Dios les contestó a ellos? No, Dios le contestó a Moisés y les dice: ok, pongan ustedes sus varas y vamos a ver cuál vara va a reverdecer, ¿sí? Entonces vemos en la palabra del Señor de que la vara de Aarón fue la que reverdeció. ¿Y qué sucedió con esos hombres? Dice la palabra del Señor que la misma tierra los tragó, ¿sí? Entonces esas eran las 3 cosas que estaban dentro del tabernáculo.
Una vez más, las tabletas que contenían los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. En la vara de Aarón se puede ver esa historia en Números capítulo 16 y 17. Ustedes lo pueden leer en casa, por favor, para que ustedes vean de que no estamos diciendo algo contrario a la palabra del Señor. La vara de Aarón representaba el sacerdocio. Entonces, los 10 mandamientos representaban el pacto. El maná representaba la provisión de Dios para Israel, y la vara de Aarón representaba el sacerdocio que había sido establecido de parte de Dios. El sacerdocio, mis hermanos, sé que el hermano Gabriel dijo de que esta actividad es una actividad que fue compuesta de parte del grupo de alabanza. Amén. Y he visto, como les digo, no es mi primera vez en esta iglesia. He visto como esta iglesia ha tenido bellos grupos de alabanza. Tenemos hermanos que han estado aquí, han sido de gran bendición. Pero sabemos también de que esos hermanos y hermanas se han ido a otros lugares con el favor del Señor, a servir en otros lugares. Pero el Señor es fiel a su obra, y Él ha estado trayendo más jóvenes, más adultos, para ser parte de esa alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú y yo somos el sacerdocio del Señor. Vamos a ver unos versos que nos habla de esto. Por favor, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, verso 16, por favor. Dice ahí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Una vez más, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? También vamos en el mismo libro, Corintios, 1 Corintios capítulo 6. Por favor, vayan conmigo al capítulo 6, verso 19. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta palabra, estos versos nos declaran claramente de que nosotros somos el templo del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Entonces nosotros somos el nuevo sacerdocio del Señor. Yo tuve, por 30 años estuve en una iglesia llamada Final en la ciudad de Downey, la central. Y este año mi esposa y yo nos movimos a la iglesia donde está mi suegro pastoreando, en la ciudad de Boma, que queda muy cerca al lago de Paris, donde ustedes van a tener esos bellos bautismos muy próximamente. Cuando yo salí de ese ministerio, yo salí muy bendecido, muy contento, porque pues fue un privilegio para mí poder servir en esa iglesia. Y me recuerdo de que el apóstol Otto Azurdia nos decía muchas veces, varias veces, hasta hoy en día lo dice, de que la alabanza, el sacerdocio, el grupo de alabanza era muy importante para él. Es más, iba en par a él, porque el Señor lo usa tremendamente en la palabra, pero dice y ha dicho de que él necesita esa alabanza que también esté fluyendo, para que la palabra pueda llegar y hacer el efecto necesario en una tierra que ha sido mojada por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En igual manera, yo sé que esta iglesia, poder del Espíritu Santo, la alabanza, ustedes que se consiste en el grupo de alabanza, son vital para el pastor de esta congregación. Son importantes para él, porque ustedes preparan la atmósfera, ustedes preparan el lugar para que la palabra pueda llegar a hacer efecto que es necesario en cada uno de los que están escuchando, y aún también en los de la alabanza. Amén. Es así, amén. Entonces vemos de que estos versos en Corintios nos dice claramente que ahora nosotros somos el templo del Espíritu. Y tú y yo, que somos parte de la alabanza, aún somos más
otra categoría más acercada a lo que es en la obra del Señor. No significa que somos más especiales, no significa que somos más santos, no significa que somos más, ¿verdad?, acercados a Dios. Definitivamente no, pero sí significa de que tenemos una parte muy vital en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es más, hay otro verso que claramente establece de que nosotros ahora somos esos nuevos levitas. Vayan por favor conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Por favor. Dice ahí: pero vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos pueden decir linaje escogido? Muy bien. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que nos enfoquemos un poquito en esa palabra, en esas dos palabras que dicen real sacerdocio. Los sacerdotes eran los que estaban encargados de ministrar ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los sacerdotes eran compuestos de dos categorías: los sacerdotes y los levitas. El Señor llamó a los levitas. El Señor llamó a los levitas para ministrar ante su presencia. Vemos más adelante de que los sacerdotes salen de los levitas, y también ellos comienzan a tomar un lugar muy especial en la administración del tabernáculo, de la presencia de Dios. Y ahora aquí dice que nosotros, en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, dice que nosotros somos ahora el real sacerdocio. Entonces tú y yo, especialmente a los que estamos en la alabanza, somos algo muy vital para el Señor. Una vez más, no es porque nosotros somos más importantes, no es porque nosotros seamos más buenos, más santos, no, es por la misericordia del Señor. Cuando dicen amén. Pero Él nos llama que somos ahora un real sacerdocio. ¿Qué es lo que hacía esos sacerdotes? Ese linaje escogido de parte de Dios. Lo podemos ver en Números. Vayan por favor conmigo a Números. Números capítulo 3, verso 7. Vamos a ver desde el 5. Miren lo que dice. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Números capítulo 3, verso 5: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan, y se encargarán de las obligaciones para con él, o sea, hablando de Aarón, y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Ahora, el servicio al Señor, el servicio al tabernáculo del Señor. Sabemos de que este lugar no es un lugar especial, pero cuando se levantan los levitas, convierten cualquier lugar en ese tabernáculo. Cuando dicen amén, convierten ese lugar donde la presencia, por su misericordia y simplemente por su misericordia, desciende delante de su pueblo. Nosotros, los que estamos en la alabanza, somos vital, mis hermanos, vital en la obra del Señor. Tú y yo hemos sido llamados a ser estos levitas. Entonces es importante que entendamos eso, de que simplemente no es simplemente el servir cada domingo o cada viernes o cada día de reunión que ustedes tienen, y simplemente servir, y posiblemente se hace una costumbre. Les digo de que yo estuve en la central por 30 años y más de 20 años estuve en la alabanza. Y les puedo decir de mis experiencias que fueron muy lindas, muy hermosas experiencias.
Pero también les puedo decir de que a veces se convirtió esos, lo que le llamamos esos privilegios, que aquí le dice que son ese servicio delante del tabernáculo, se convirtieron a veces en rutinas para mí. Se convirtieron en a veces un poco de carga para mí. Y uno dirá, pues eran 20 años, eran 30 años, pues se entiende, mas sin embargo, Dios nos ha llamado a cosas mayores. Dios nos ha llamado a ser realmente ese real sacerdocio. Entonces puedo decirle a ustedes de que por su misericordia le doy gracias a Dios de que pude servir en esa forma, y ahora estoy sirviendo en una iglesia mucho más pequeña. Y ahora veo la necesidad de que tengo que estar al 100% en cada servicio. Tengo que estar preparado para cualquier cosa en cada momento. Y yo sé que ustedes, que son una iglesia no pequeña, pero una iglesia de que posiblemente tienen que servir rutinamente cada servicio. También hay otros hermanos que en este lugar también están en otras iglesias pequeñas donde tienen que servir, entienden ese privilegio de poder servir cada vez. Posiblemente se puede hacer eso una rutina. Posiblemente aquí escribí yo, se hace algo difícil, se hace algo de que uno se acostumbra al ministrar. Y hay peligro en eso, mis hermanos. Hay peligro. Gracias a Dios de que podemos todavía decir que estamos aquí sirviendo, anhelando agradarle a Él, ¿verdad? Pero ese peligro ha llegado muchas veces a mi vida personal, donde uno dirá posiblemente, no, ya, yo creo que voy a tomar mi tiempo de receso, mi tiempo de vacaciones, qué sé yo. Me recuerdo que cuando me casé, era tanto la necesidad de que pudiera yo regresar, también mi esposa regresar a servir, que si no me equivoco solo duramos menos de un mes. No quería, no, supuestamente dicen que, pues el soldado tiene su tiempo de un año para tomar su tiempo de receso. Sara, una mujer valiente, parte de ese ejército de Dios, y yo queríamos regresar al servicio, queríamos regresar, posiblemente por miedo de que nos iban a quitar el privilegio o posiblemente, pero yo creo que era más el amor que teníamos para servirle al Señor. Mas sin embargo, tengo que reconocer que a veces es difícil, especialmente en una iglesia pequeña, en una iglesia donde no hay turnos, donde no hay grupos. No hay grupo 1, 2, 3, solo hay el primer grupo, el único grupo. Entonces, eso es un peligro que posiblemente pueda llegar a nuestras vidas. Aquí escribía yo, una iglesia pequeña, las mismas canciones posiblemente. No hay mejoramiento en los músicos, no hay un mejoramiento en el director de alabanza. Siempre entra mal, no tiene el tiempo correcto, los mismos cantos, tantas cosas, ¿verdad? Que uno puede pensar en la mente humana que el enemigo, que el Señor reprenda en esta noche, puede usar para que eso se llegue, o ese privilegio, ese gran servicio que el Señor nos ha permitido, los que estamos en la alabanza, tener, puede que llegue a ser una rutina. Hay un peligro. Se pierde, aquí escribía yo, se pierde esa motivación, aún uno dirá, esa presencia. Perder la presencia de Dios es una de las cosas más terribles que le puede pasar a un cristiano. Y durante el tiempo de la adoración, yo sé que estábamos adorando, y decía en mi corazón, y le decía a voz alta: Señor, no nos quites de tu presencia, especialmente los de alabanza, esos levitas,
esos sacerdotes. Entonces, quiero marcarles en esta hora de que hay ese peligro. Hay ese peligro de perder eso. Y especialmente cuando hay solamente un grupo de alabanza. Nosotros podemos aprender muchas cosas cuando estamos en un grupo pequeño de alabanza. Podemos tener una linda amistad, podemos tener una linda armonía, podemos entendernos unos a los otros, que posiblemente no se puede entender en un grupo mayor o más grande. Pero a veces, aquí escribía yo, nos perdemos esa presencia. Ustedes han escuchado esta frase, estamos presentes pero ausentes, ¿sí? Fallamos, nosotros dejamos que la vida o los errores echen perder muchas cosas. Yo sé que en mi vida al servicio del Señor yo he perdido cosas y que posiblemente nunca las voy a poder tomar de nuevo. Yo no sé, solamente Dios sabe. Dios puede tener misericordia y regresar esas cosas, pero uno no se puede quedar estancado. Oh, perdí eso, me voy a quedar aquí. No, la obra sigue. Me recuerdo de que cuando salimos, porque esto pasó este año, entonces esas cosas todavía están en mente, muy apegados a nuestro corazón. Muchos hermanos nos dijeron de que ya no va a ser igual la alabanza, ya no va a ser ya se van todos los viejos. Y el enemigo, que el Señor reprenda en esta noche, puede usar esas palabras que posiblemente vienen de un corazón noble. Pueden usar esas palabras para que nuestra mentalidad o nuestro corazón sea dañado. Y creo que mi esposa y yo, gracias a Dios, no porque nosotros seamos maduros de ninguna manera, hemos podido entender que esas palabras no son ciertas. La obra del Señor va a continuar. El pastor sabe de esta congregación, sabe de que se han ido hermanos de alabanza, pero la obra aquí está. Si no me equivoco, amén. Si no me equivoco, son 20 años. 20 años. 20 años no es fácil, no es nada, como se dice en inglés, it's nothing to sneeze at, ¿sí? Es algo que uno puede decir de que vale la pena. Pero cuando nos han dicho de que ya las cosas no son igual, etcétera, etcétera, entendemos de que no es así. La obra continúa y el Señor ha levantado y continuará a levantar hombres y mujeres que van a continuar es llevar ese tabernáculo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay peligro, mis hermanos, hay peligro, y de eso quiero hablar en esta noche, de que nosotros nos perdamos o nos olvidemos de la importancia, de la gran importancia que es la alabanza. La alabanza es vital, mis hermanos. Dile al que tienes a la par, dile, la alabanza es vital. Dile, por favor, dile al que tienes a la par, la alabanza es vital. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Deme unos 15 minutos, por favor. Unos ejemplos de personajes y aún de pueblos que perdieron la presencia de Dios y hubo peligro en eso. Vayan por favor conmigo al libro de Éxodo, por favor. Libro de Éxodo. Y Dios puso esto en mi corazón. Tenía otro pensamiento, pero el Señor puso esto en mí. Ustedes han escuchado pastores decir eso. Yo tenía algo ya preparado, pero Dios puso esto en mí. Eso verdaderamente me sucedió, mis hermanos. No lo digo simplemente por decirlo. Y yo creo que es vital porque entiendo de que en una iglesia tan hermosa como esta, la alabanza posiblemente solo consiste de algunos hermanos, pero ustedes son vitales
para esta congregación, para esta iglesia, y que la presencia de Dios nunca se aparte de ustedes. Éxodo capítulo 13, por favor, vayan conmigo al verso 21. Miren lo que dice aquí: el Señor iba delante de ellos, hablando de Israel, cuando el Señor los había sacado de Egipto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Imaginémonos, mis hermanos, y posiblemente ustedes han visto esas pinturas o esas figuras de que una columna de fuego, mis hermanos, los guiaba. Imaginémonos ahorita en el centro de Los Ángeles que sale o descienda una columna de fuego. Sería algo impresionante, sería algo increíble. Y de noche, perdón, eso era de noche. Y de día, ¿qué era? Dice allí, era una columna de nube. Imaginémonos una columna de nube que lo estaba guiando. Uno diría rápidamente: oh, pues Israel iba a ser guiado por eso, iban a llegar rápido a la tierra prometida. Pero sabemos que les duró ¿cuántos años? 40 años. Las estadísticas dicen que ese viaje, ese pasaje, tuvo que haber tomado solamente 11 días. 11 días del lugar donde el Señor los había sacado de Egipto al lugar, a la tierra prometida. Solo tuvo que haber tomado 11 días. Pero ese pueblo por 40 años daba la vuelta. Hubieran hecho como la historia de Hansel y Gretel, ¿verdad? Hubieran puesto pan para marcar dónde, ya llegamos a este lugar. Pero no, 40 años perdidos en el desierto. ¿Por qué? Porque aunque tenían esa columna o esa columna de nube y esa columna de fuego, ellos ya habían perdido la presencia de Dios. Ellos veían a Dios, pero Dios no estaba ahí más. Ellos ya no tenían esa presencia. ¿Por qué? Por tantas cosas que ellos hacían, ¿verdad? Ustedes saben, por la desobediencia, por la incredulidad. Yo no sé, pero a veces me sorprendo en la incredulidad de Israel. Y uno dirá: eso es Israel, nosotros somos mejores. Pero muchas veces nosotros somos también igual. El Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas y todavía nosotros no creemos, ¿sí? Pero vamos mejorando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Israel es un ejemplo para nosotros. Aquí escribía yo: pero les duró 40 años, un viaje que supuestamente solo tenía que durar 11 días. Hay peligro cuando perdemos la presencia del Señor, especialmente en la alabanza. Cuando la alabanza no está la presencia, sí, es nuestra culpa. Y nosotros sabemos muchas veces cuando es nuestra culpa. Y ahí comienzan los pleitos, y ahí comienzan no es que tú no mejoras, no es que tú los mismos cantos y tantas cosas terribles, ¿sí? Pero tú y yo somos llamados a ser mejores, un real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Otro ejemplo, mis hermanos. Tengo 3 ejemplos. Vayan por favor conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Miren el ejemplo de Salomón. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Miren allí lo interesante, dice, su corazón no estuvo dedicado por entero. Aquí en este bendito evangelio no hay esa área gris. There's no gray area. O estamos totalmente para el Señor o no estamos para el Señor. No puede estar en nosotros eso, como dice allí, el corazón no estuvo dedicado por entero. Estamos o dedicados totalmente, mis hermanos, o no vamos a estar dedicados para nada. Yo sé que yo hablo a un pueblo que está dedicado totalmente al Señor cuando dicen amén. Yo sé que nosotros estamos dedicados al Señor, pero también tenemos que reconocer una verdad. A veces caemos, a veces fallamos. No vamos a fallar como Salomón, pero posiblemente fallamos en el privilegio. Otra vez me toca servir. Y en una iglesia pequeña eso sucede. Porque no hay otro, porque no hay otra persona. Te toca, simple y sencillo, te toca a ti, porque no hay nadie más. Y si tú dices en tu corazón, ay, cómo quisiera que tomar un tiempo de receso, entonces tu corazón no está, como ahí dice, no está en su totalidad. Estamos como Salomón, que estamos más o menos, pero hay peligro, mis hermanos, en eso. ¿Cuántos reconocen que hay peligro en eso? Hoy es una noche para reconocer cómo está nuestro corazón, amén, y decirle: Señor, voy a tomar una vez más esas fuerzas y vamos a ver cómo lo vamos a hacer más adelante. Otro ejemplo, vayan por favor conmigo al libro de Salmo. Dos ejemplos más y después vamos a tomar una receta muy linda de cómo cambiar a veces ese corazón que a veces, está desanimado, digamos, ¿sí? Salmo capítulo 51, verso 11. ¿Cuántos estamos en esta hora escuchando la palabra del Señor? Amén. Salmo 51, verso 11. Miren lo que dice. Esto es David hablando. Dice simplemente: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Imaginémonos David. ¿Qué era David? El dulce cantor. Como nuestra hermana dijo, era el que el Señor usaba para calmar ese demonio que estaba dentro de Saúl. Era ese hombre que el Señor usó para escribir tantos salmos que hasta hoy en día los cantamos. Casi 2000 años después todavía seguimos cantando esos salmos. David, un siervo tremendamente usado por el Señor. Pero vemos aquí en el verso 11 que él dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, ¿qué había hecho? ¿Qué había cometido? Había cometido un pecado tremendo de adulterio, de homicidio. Había mentido, había hecho tremendas cosas, había planeado la muerte de un hombre. Y sabemos la historia. Natán le dice: ese niño perecerá, se te quitará el reino, habrá pleito en tu familia. Y David rápidamente dice: estás en lo correcto, Natán. Tanto era cómo David creyó eso, cómo cambió su corazón, que dice de que más adelante él nombra uno de sus hijos, le pone a él, al nombre de ese hijo le pone Natán. Si un profeta te viene a ti y te dice: hey, mira, estás mal, el Señor te dice esto, o ¿cuál es tu nombre? Oh, mi nombre es Rodrigo. Tú no le vas a poner el nombre de tu hijo Rodrigo. Tú dices: no, el nombre de Rodrigo es horrible para mí. Pero David dijo: reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. Y más adelante le pone el nombre de Natán a uno de sus hijos.
Eso es tremendo. Eso muestra de que David realmente se arrepintió cuando dicen amén. Entonces aquí vemos de que David le dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, perdóname, perdóname por ese doble corazón, perdóname por no querer servir, perdóname por no desear una vez más que yo pueda ser útil en tus manos? Pero muchas veces sabemos de hombres y mujeres en el grupo de alabanza que no han tenido ese corazón. ¿Y dónde están ahora? Yo tengo varios casos en mente, no voy a decir los nombres, de personas de que yo sé que algo les sucedió y posiblemente se arrepintieron en ese momento, pero posiblemente ese arrepentimiento no fue genuino. ¿Y ahora dónde están? ¿Sí? Hay peligro, mis hermanos, especialmente en el grupo de alabanza. El grupo de alabanza tiene que estar su corazón totalmente entregado a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, vayan por favor conmigo a el libro del Salmo 67. Salmo 77, por favor. Salmo 77. Miren lo que dice el Salmo 77, mis hermanos. Dice allí, para el director del coro, Salmo 77, verso 1. Para el director del coro, según Jedutún, Salmo de Asaf. Si ustedes ven cuando David dedicó el templo, dice que Asaf era uno de los hombres vitales. Eran 3 directores se puede decir de alabanza. Uno de ellos era Jedutún, otro era Asaf y el otro no me recuerdo. Discúlpenme, mis hermanos. Pero Asaf era el primero que David llamó. Era el primero que David llamó. Dice que él profetizaba con instrumentos. Increíble. Yo no sé qué significa eso, profetizar con instrumentos, pero wow. Yo sé de instrumentos que rompen oídos, pero que profetizan no los conozco. Pero aquí dice de que ese es un salmo de Asaf. Y miren lo que dice él. Miren lo que dice él. Verso 2. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Esperen. Asaf, el director de alabanza, dice allí: en mi día de angustia. ¿Cómo está eso? Imaginémonos que Tony Pérez hubiera dicho un día: en mi día de angustia. Todos hubiéramos dicho: ¿qué? Pero eres Tony Pérez. Eres el que está encargado de inspiración. Claro, ¿verdad? No capta o no se entiende eso. No entendemos nosotros de que cómo va a ser este hombre de Dios que dice que él tiene angustia. Es algo que no se puede entender, pero es un ejemplo para nosotros, mis hermanos, porque nosotros, tú y yo, no podemos mentir. A veces ha entrado esos momentos de angustia y nos toca dirigir el domingo, y nos toca la guitarra el domingo, nos toca la batería el día domingo, y estamos angustiados. ¿Y qué vamos a hacer? Pastor, no puedo servir. ¿Por qué, hijo? Porque estoy angustiado. Si Asaf estaba angustiado, es ejemplo para nosotros, para decirle: no, la obra tiene que continuar. La obra tiene que continuar. No dice por qué Asaf estaba angustiado. No le tengo la respuesta, pero sigue él. Dice allí, miren lo que dice el verso 7: ¿rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? Él sentía un rechazo. Él sentía de que ya no tenía favor delante de los ojos del Señor. Y tú y yo queremos llamar porque nuestra mujer se peleó con nosotros. Y tú y yo queremos dejar el privilegio porque
ya no nos ponen qué sé yo. No, mis hermanos. Si tú y yo hemos sido llamados a ser parte de la alabanza, y aún el pueblo también, si tú y yo hemos sido llamados a ser parte de un pueblo que va a alabar al Señor de todo corazón, lo tenemos que hacer de todo corazón. No importa, mis hermanos, cuando dicen amén. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero no los puedo dejar solamente así. Pues ya entiendo, Alex, en la Biblia también hay hombres y pueblo que no querían servir o que eran de doble corazón y ok, gracias, ya me voy a casa. No los puedo dejar así. Tenemos que buscar la receta que está en la palabra del Señor cuando dicen amén. Entonces vamos solamente 4 versos más, mis hermanos. Vayan por favor conmigo al Salmo 139. Salmo 139. Miren lo que dice la palabra del Señor, de que es nuestra receta en esta iglesia maravillosa, con este grupo de alabanza y pueblo, para decirle: no, es tiempo que yo me levante y pueda yo comenzar una vez más bajo la misericordia del Señor. Salmo 139, verso 23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Verso 24: y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es decirle: Señor, escudriñame. Tú conoces exactamente cómo estoy yo ahorita. ¿Ustedes creen que yo estoy siempre al 100%? No. Mi esposa es la primera que le va a decir exactamente: eso no es cierto. Es más, ni llega al 50. Señor, escudriñame, escudriña mi corazón. No importa si tenemos 5 años en el evangelio, si tenemos 5 años en la alabanza, si tenemos 20 años en la alabanza. No, cada momento escudriña mi corazón. Ahora, si tú dirás: no, yo no quiero hacer eso, perdóname, hermano, pero estás mal. Estamos mal. Quita esa actitud, aún posiblemente ese espíritu que te está sobre ti, está haciendo esa carga. Porque el sacerdote, el real sacerdote, tiene que estar siempre: Señor, escudriñame. Y vas a ver de que el Señor va a decir: mira, has hecho esto, esto y esto. Y hay lágrimas, y hay llanto, y hay súplica. ¿Cuántos dicen amén? Pero así es. Y si no lo has hecho por mucho tiempo, hoy es una buena noche para hacerlo. Hoy es una buena noche para hacerlo, para decirle: escudriña mi corazón. ¿Qué más? Vayan por favor conmigo al Salmo 51. Mismo libro, Salmo 51, verso 4. Dice Salmo 51, verso 4: contra ti solo he pecado. Este es David hablando. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Primero tienes que decirle: examina mi corazón, Señor, y después confiesa todo. Confiesa todo. No importa, mis hermanos, no importa, confiésalo todo. Aún si hay necesidad, hay un verso que yo todavía tengo que entenderlo en su totalidad. Dice: confesaos, si no me equivoco, ustedes me van a decir, vuestros pecados unos a los otros. Hermano, ¿ustedes creen que yo le quiero confesar a ustedes mis pecados? Yo sé que ustedes no quieren confesar sus pecados a mí. Yo estoy seguro de eso. Y todavía no he entendido ese verso en su totalidad. Pero ¿qué si el Señor dice? Es más, el Señor lo dice. Dice: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Pero no sé si no hemos llegado a ese nivel de madurez, qué sé yo. Pero lo que sí es, definitivamente, es
confiesa tus pecados delante del Señor, porque Él ya lo sabe. Él ya sabe exactamente. Él sabe exactamente lo que tú y yo hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero allí David dice, miren lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. El Señor habla y dice exactamente cómo estamos, y sin reproche cuando juzgas. No tenemos nada que decir. Entonces, primero, examina tu corazón. Segundo, confiesa todo. Tercero, hay 4. Tercera cosa, Juan capítulo 14. Por favor, vayan conmigo. Ya voy terminando, 2 versos más. Juan capítulo 14, mis hermanos. Juan capítulo 14, verso 15. Dice, miren: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Examina tu corazón, Alex. Confiesa todo, Alex. Juan capítulo 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Arrepiéntete, Alex. Arrepiéntete. Porque ahí dice: si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Los mandamientos del Señor son buenos o son malos? Son buenos. Entonces, si no estoy haciendo los mandamientos del Señor, significa de que me tengo que arrepentir de eso. Me tengo que arrepentir. Y yo sé que no soy yo. Yo sé que solamente no es Alex que se tiene que arrepentir. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero hoy, en esta noche, les hablo directamente a los de la alabanza. Arrepintámonos, mis hermanos. Arrepintámonos de lo que hemos cometido, para que una vez más esa presencia de Dios pueda estar dentro de nosotros y delante del pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, mis hermanos, vayan por favor conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 24, mis hermanos. Y los dejo con esto. Hebreos capítulo 10, verso 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos. Si tú que me estás viendo ahorita, yo sé que la situación está difícil, pero por favor, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y muchas más al ver que el día se acerca. Lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es, y posiblemente viene ese verso también donde dice: confesad vuestros pecados, es, nos tenemos que rodear con hermanos y hermanas que también están en el mismo precioso camino que es este evangelio, y exhortándonos los unos a los otros, mis hermanos. Posiblemente tú tienes, especialmente si estás casado, tú tienes esa pareja que le puedes decir: hija, tú sabes exactamente lo que estoy haciendo, o lo que no he hecho, o lo que me falta hacer, pero ayúdame, ora conmigo, ora por mí, ayúdame. Y que ella también tenga esa capacidad de hacerlo también para contigo. Si tú no estás casado, pues te digo, busca hombres o mujeres que son maduros en el Señor. No andes contándole a todos tus situaciones, pero busca hombres, pídele al Señor que ponga en tu camino hombres o mujeres que son maduros en el Señor, para que te puedan exhortar con amor. Porque tremenda cosa es caer en las manos de una persona que no puede o no va a exhortar en amor. Hay mucho peligro en eso también. Pero yo sé que en esta iglesia maravillosa, poder del Espíritu Santo, hay esos hombres y esas mujeres que pueden exhortar en amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, examina tu corazón. Salmo 139, verso 23, 24. Salmo 51, verso 4. Confiesa todo.
Juan 14:15, arrepiéntate, mis hermanos. Hay que arrepentirnos, mis hermanos. Y finalmente, caminan con esos hombres que te van a llevar a una forma correcta, donde te van a poder mantener en una conducta correcta, donde te van a poder guiar en una forma correcta. Tu esposa, tu esposo, o una persona que el Señor ponga en tu caminar. Tus padres. Yo sé que no, a mi padre no le digo. Pues que el Señor ponga esas personas en nuestras vidas para que nos hablen, para que nos puedan mantener en un caminar correcto. ¿Por qué? Porque es terrible perder la presencia del Señor, especialmente si somos parte de un grupo de alabanza, que el pastor de este lugar y el pastor de donde quiera que tú estés te necesita que estés al mismo nivel en la palabra, en la oración, en tantas maravillosas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les dejo, mis hermanos, en esta hora con ese pensamiento. Con ese pensamiento le pido a mi tecladista, a mi amado hermano Iván, que se acerque, por favor. Hoy quiero en esta hora unirme con el pastor, con mi hermano Gabriel, para orar para que el Señor vea y que vea en nosotros que hay un corazón, que hay corazones que verdaderamente le quieren agradar. Que vean, Señor, que posiblemente hemos estado estancados, posiblemente hemos estado en momentos difíciles, cansados de que, qué sé yo, pero que el Señor en su misericordia puede tomar esta noche para decirle: eres lleno de mi presencia, eres lleno de mi favor, eres lleno de el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro en esta hora, te lo pido en el amor del Señor, y vamos a orar y decirle: Señor, mira nuestro corazón. Mira nuestro corazón en esta hora, Señor. En esta hora, Dios mío, nos acercamos delante de ti con un corazón verdaderamente contrito y humillado, Señor.